En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sigamos viendo la palabra de Dios. En Levíticos, su capítulo es el 16, y vamos a ver los versos 7 y 8 que dice la palabra de esta manera. Después tomará los dos machos, los presentará a la puerta del tabernáculo de reunión, el verso 8. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel solamente. Amados hermanos y hermanas en el Señor, en esta noche le damos gracias a Dios por su Hijo amado, en que en un día nos amó, que un día vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Gracias a Dios, amados hermanos, por cada uno de nosotros que estamos en su presencia. Nos dio la libertad, nos dio el gozo, el deseo de cada uno de nosotros para llegar a su presencia como en esta noche. Ciertamente, algunos vienen cansados de un arduo trabajo en lo material. Posiblemente algunos vinieron sin cenar, pero estamos en la presencia del Señor. Venimos a escuchar su palabra. Venimos a alimentarnos en lo espiritual. Venimos a recuperar nuestras fuerzas, a aumentar nuestro gozo, a aumentar el deseo para seguir perseverando, para seguir al bendito Señor Jesucristo. Veníamos escuchando el mensaje anterior, los textos citados, que donde están dos o tres congregados en su nombre, el Señor está en medio nuestro. Ahora quisiéramos, en el nombre del Señor, meditar estos versículos que hemos dado lectura en el libro de Levíticos, su capítulo 16 y el verso 7 y 8. Dice: pues tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aquí podemos ver estos dos animalitos. Vemos en nuestras Biblias que usamos cabrillos, dice los dos machos cabrillos. En otras versiones dice los dos machos cabritos. Y en realidad los animales son dos machos cabritos.
Dice que a Aarón Jehová Dios le dijo de esta manera: tomarás 2 machos cabritos o cabríos, como lo quieras entender, y lo llevarás delante de Dios, pero primeramente tenía que ser sorteado. Aquí vemos que Aarón empezó a escribir para entender humanamente, apuntó el nombre del cabrito o el cabrillo: este es para Jehová, este es para Azazel. Oiga bien. Ahora viene el encargado o el hombre indicado, o Aarón, para tomar el papelito o la suerte o el sorteo de cada animalito que está delante de ellos. ¿Por qué razón es que tenían que sortearlo? ¿Por qué razón es que tenían que anotar los nombres para cada personaje? Porque tenían que ser de la misma medida, del mismo tamaño. Si es de 1 año, tiene que ser de 1 año los 2 cabritos. El mismo balance, el mismo peso. No tenía que haber algún desbalance, ni otro que pesaba menos, ni el otro que pesaba más. Por eso es que empezó o recibió orden a Aarón de parte de Jehová de Dios, Jehová de los ejércitos, dice en otras palabras, para sortear aquellos 2 animalitos. Y viene aquel hombre, o Aarón, el hombre de Dios, va en el primer cabrito, no cabe duda, y agarra, toma el sorteo o el número del sorteo, posiblemente entendiéndolo bien, abre el papelito, el sobre, o donde está escrito cabrito, este cabrito es para Jehová. Va en el otro. Ya no pudiéramos decir que había necesidad de poder ir a tomar el papelito para Azazel, sino que porque ya había descubierto cuál era el animalito para Jehová y para que lo llevara delante de Dios. Oiga bien. Pero antes de que fuera así, para llevar a Aarón a ofrecer delante de Dios, tenía que ofrecer una ofrenda en su personalidad o para su casa, dice la palabra de Dios, su casa, que quiere decir su familia, para su familia. Porque Jehová Dios le había dicho a Moisés, cuando Moisés le dijo Dios a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no todo el tiempo, o pudiéramos entender, dile a tu hermano Aarón, no puede entrar en el lugar santísimo cuando él quiera, o cuando él lo desea, o cuando él lo anhela, sino que la palabra dice que el sumo sacerdote tenía esa libertad 1 vez al año. Pero antes de que entraran los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote para poder llevar la ofrenda en el lugar santísimo delante de Dios, tiene que hacer una ofrenda por su casa o por su familia. Y Jehová Dios tiene que recibir la ofrenda.
Y si Dios no recibe esa ofrenda, si Dios no lo acepta esa ofrenda, el hombre no puede entrar en el lugar santísimo por el pueblo de Israel. Oiga bien. Ahora vemos el verso 21 que dice: y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Oiga bien. El otro macho cabrío, oiga bien, que no era lo que le pertenece a Jehová, dice que Aarón empieza y comienza a enumerar todas las rebeliones, los pecados del pueblo de Israel. Pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Oiga bien. Empieza el hombre de Dios como fuera Aarón, junta sus 2 manos, le pone sobre la cabeza del animalito, empieza a enumerar todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, dice, poniéndolos así sobre aquel animalito para ser enviado al desierto, dándonos a entender, a comprender, este cabrito va cargado de todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados del pueblo de Israel. Oiga bien, hagamos en nuestra mente, llevemos nuestra mente aquel animalito que va conduciendo al desierto, que es guiado por el hombre, dirigido o encomendado para llevar al desierto más lejos, oiga bien, de una ciudad que en la cual, donde, oiga bien, al final de este animalito dice que llega en un desierto, en un lugar donde no se encuentra nada, en un lugar árida, en un lugar donde no se puede encontrar algo agradable. Meditemos, llevemos nuestra mente aquel animalito cargado de todas las rebeliones, de todos los pecados del pueblo de Israel, para que fuesen perdonados o para que obtuvieran el perdón de parte de Dios. Y si no fuere acepto, oiga bien, amados hermanos, de esta manera el pueblo de Israel no obtendrán ni recibirán, oiga bien, de ser perdonado por este animalito. Ahora vamos a ver, el tiempo va velozmente, vamos a ver en el Evangelio según Lucas. ¿Qué encontramos en este Evangelio? En el Evangelio según Lucas, su capítulo es el 23. Para poder llevar nuestra mente de esta manera, ¿de qué nos habla de este animalito? No lo quisimos tomar lo que le pertenecía a Jehová de los ejércitos de este cabrito, lo que quisiéramos concentrarnos es de este cabrito que era llevado al desierto.
llevó el pecado del pueblo de Israel, su rebelión, todas sus transgresiones. Oiga bien, amados hermanos, en esta noche. Ahora veamos en el Evangelio según Lucas, su capítulo 23, su verso 14 y 15, dice así la palabra de esta manera. Veamos el verso 14. Les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole yo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. El verso 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Oiga bien. Ahora concentrémonos en estos versículos. Cuando Pilato lo estaba interrogando al bendito Señor Jesucristo, cuando fue entregado por aquel hombre, cuando uno de sus discípulos lo entregó, lo vendió con aquellas 30 monedas de plata. Cuando él llegó delante de las autoridades, de los ancianos del pueblo, los sacerdotes y los líderes religiosos que estaban congregados, reunidos, que ellos buscaban una oportunidad, cómo y de qué manera tenían que ir a apresarlo o a arrestarlo al bendito Señor Jesucristo. Cuando aquel hombre llamado Judas, que era uno de sus discípulos, llegó delante de aquellos hombres y le empieza a decir: ¿qué me queréis dar? Y yo os los voy a entregar. Cuando lo entregaron al bendito Señor Jesucristo, cuando aquellos le tenían en su presencia, cuando Pilato lo estaba interrogando y le estaba diciendo: oiga bien, mira de cuántas cosas te acusan, de cuántas cosas testifican contra ti. ¿Qué has hecho, Jesús? Y cuando este hombre empieza a interrogar, a hacerle las preguntas, no cabe duda, llega a entender Pilato y le dice a la multitud de los que estaban con ellos, ahora empieza a decir: no he hallado de este hombre de que ustedes dicen que él es un hombre pecador, o él no respeta los reglamentos, él hace los milagros en los días de reposo. Pilato le dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos, de todo lo que ustedes dicen. Juan el Bautista dijo, oiga bien, en el Evangelio según Juan, su capítulo 1, el verso 29, cuando le dice a la multitud o al pueblo donde él estaba bautizándolo con los suyos, y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es solamente al pueblo de Israel como en aquel animalito que fue llevado al desierto cargado de todas las iniquidades, la rebelión y el pecado del pueblo de Israel. Ahora aquí vemos al bendito Señor Jesucristo
A aquel hombre le empieza a decir: aquí está el Cordero, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pilato dice a los suyos: no he hallado delito alguno de todo de lo que ustedes han entregado o me han entregado a mí. Él es un hombre inocente. ¿Sabe por qué? Aquel hombre llamado Pilato, con toda seguridad puedo decir, porque él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él conocía. Porque Nicodemo era uno de ellos. Cuando Jesús lo estaban interrogando, cuando Jesús estaba con ellos, cuando terminaron, para entender bien, cuando terminaron a interrogar a Jesús, Nicodemo llega a visitarlo de noche, de donde se encontraba el bendito Señor Jesucristo. Le dijo: nosotros, dijo el hombre, nosotros. ¿Por qué dijo nosotros, amados hermanos, si él solito había llegado donde estaba nuestro Señor Jesucristo? Porque él sabía que era el Hijo de Dios, era el Mesías. Como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que habla en toda la humanidad sin acepción de personas. Como cuando Cornelio lo mandó a llamar al apóstol Pedro cuando había sido recibido sus oraciones, sus limosnas, dice la palabra de Dios, cuando les dijo, cuando el apóstol Pedro estaba con ellos: he aquí todos nosotros estamos en este lugar, o estamos aquí en esta casa, estamos aquí todos para escuchar, para oír lo que Dios te ha mandado, para que nos hables y nos presentes. Oiga bien, aquel animalito iba cargado, oiga bien, por los pecados de los israelitas. Ahora vemos al bendito Señor Jesucristo, cuando el profeta Isaías dijo que por sus llagas fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Por qué por sus llagas fuimos curados, amados hermanos y hermanas, en esta noche? Cuando Pilato lo empieza a azotar, a castigar, dice que su rostro se quedó totalmente desfigurado por aquellos puñetazos, por aquellas bofetadas. Hemos escuchado muchas ocasiones en las predicaciones del Evangelio, le escupieron su rostro. Los soldados romanos habían preparado aquellos azotes humanamente conocidos como látigos, oiga bien, que le daban en su espalda, le daban a aquellos hombres, lo azotaban sin misericordia. Era para que nosotros, los hombres gentiles, tuviéramos acceso libre en el lugar santísimo por medio de su muerte que en la cruz efectuó. Allá nuestro Señor Jesucristo clavado de pies y de manos. Si usted eleva su mente, hermanos y hermanas, para contemplar al bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que hizo la obra una vez y para siempre, por nuestra eterna salvación. Oiga, si usted mira en esta noche, clavado de pies y de manos, eleva su mente: es por mis pecados, es por mi alma, murió Jesús en la cruz. Ya no son aquellos, ya no es aquel animalito que fue llevado al desierto,
cargado del pecado de los israelitas no. Gracias a Dios, amados hermanos, tenemos libertad, tenemos acceso libre para entrar en el lugar santísimo, llevar nuestras ofrendas, alabanzas, himnos de acciones de gracias delante de su presencia. No hemos venido como aquellos israelitas, como fuera Aarón y Moisés, que ofrecieron aquellos machos cabritos, aquellos animalitos por el pueblo de Israel. No, hemos venido alma y cuerpo y espíritu cada uno de nosotros para llegar delante de Dios, trayendo nuestras alabanzas, para engrandecer su nombre, que en otro tiempo no lo hacíamos. Cada uno de nosotros, yo no sé cómo y de qué manera se encontraba cuando penetró las palabras del Evangelio en su corazón. Yo sé que no fue obligado, no fue amenazado, nadie le exigió, nadie le obligó para que aceptara a Cristo en su corazón, para reconocer que por cada uno de nosotros murió en la cruz, clavado de pies y de manos. Fue abierto su costado con aquella lanza. Vimos con los ojos de nuestro entendimiento su costado abierto, donde estaba brotando aquella sangre preciosa. Para finalizar, veamos Colosenses, su capítulo es el 1, su verso 13 y 14, que dice, Colosenses, su capítulo 1, el verso 13 y 14, que nos dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oiga bien, qué bendición tan grande, qué bendición, oiga bien, que nosotros la iglesia hemos obtenido. Lo que quisiéramos llevar en nuestra mente y corazón, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, oiga bien, el perdón de nuestros pecados. Oiga bien, amados hermanos, gracias a Dios que nos ha concedido estar en su presencia para escuchar su palabra. Si algún hermano, una hermana que ya no siente ese deseo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, miremos a Jesús en la cruz, clavado de pies y de manos, el que sufrió y padeció por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, hemos sido redimidos, lavados y limpiados con esa sangre preciosa. Por eso tenemos esa libertad del acceso libre para poder entrar en el lugar santísimo, para llevar nuestras alabanzas delante de Dios. La palabra dice, y hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.